La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. No nos atrevemos a juzgar algo, aunque la otra cara de esa moneda dice juzgad con justo juicio. Así que posiblemente, probablemente, la mejor interpretación de no juzgues para que no seas juzgado es que yo no tengo derecho de examinar tu vida y luego concluir si eres salvo o no eres salvo, porque esas cosas solo Dios las determina. Pero no hay prohibición alguna acerca de yo examinar el momento que estoy viviendo, las decisiones que tengo ante mí, las diferentes opciones, los elementos, los factores que se reúnen para luego yo decidir sabiamente. Y cuando uno tiene un juicio injusto, lo que sucede es que se priva de bendiciones y privilegios. Y precisamente de eso les quiero hablar 5 o 10 minutos. Necesitamos juzgar con justo juicio, porque de no juzgar justamente, de nuestro juicio ser injusto, entonces nos privamos de privilegios y bendiciones. Busquen su Biblia, Juan capítulo número 10. Juan capítulo número 10. Comenzamos a leer en el verso 22. Voy a usar al pueblo hebreo, a los judíos de aquella hora que vio a Jesús caminar el suelo de Israel, para explicar este punto. Juan 10:22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Fíjese, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Cualquiera que escuche la pregunta diría que Jesús se dedicó a turbarles el alma. ¿Cuántos han tenido el alma turbada? Déjenme ver si ha tenido el alma turbada. Eso tiene que ser terrible, ¿no? Tener el alma turbada. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Claro, para las personas del mundo hispanoparlante, la palabra Cristo posiblemente diga poco. Los hispanos parlantes de la hora tienen sus bases en una de dos ideologías. Por la cantidad de comunismo y socialismo que se ha distribuido a lo largo y ancho de Latinoamérica, también del Caribe, y el consorte del comunismo y el socialismo, el darwinismo, una tremenda cantidad de hispanos hoy por hoy dice ser ateo. De modo que en el ateísmo tiene sus bases. Y alguien dice: pero ¿cómo que tiene sus bases si ateísmo no es religión? Eso piensas tú. Cuando tú consideras la lucha que los ateos tienen, especialmente en este país, contra los cristianos, y te das cuenta de lo que dicen, de lo que hacen y cuánto invierten, sea en dinero o en esforzarse por derribar la fe cristiana, te das cuenta que es como una especie de religión. Y se requiere fe para creer que todo esto que nosotros vemos, disfrutamos y que entendemos sucedió, para minimizar el asunto, ¿no?, de una explosión. Así que sí es como una religión, es como una especie, una clase de fe. Así que una tremenda cantidad del mundo hispanoparlante hoy tiene sus bases en aquello. Ayer no, ayer la mayoría tenía las bases, y aquí pues hablo del segundo grupo, en el catolicismo romano. En una medida o en otra, la gente estaba ubicado en aquello. Pero la palabra Cristo habla del ungido, el prometido, el Mesías. De modo que le están preguntando: ¿eres tú el prometido? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú aquel a quien hemos estado esperando? Y la respuesta de Jesús es muy clara. Jesús le respondió: os lo he dicho. O sea, no he escondido esto de ustedes, se lo he dicho una y otra vez. Os lo he dicho y no creéis.
Además, Cristo añade, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, o sea, corroboran, verifican, me señalan como el Cristo. Así que, si usted no sabía, ya hoy se enteró. Cuando escucha a Cristo, no está hablando del apellido de Jesús, que es lo que muchos piensan, sino que es un título, hablando del ungido. Describe al Mesías, Yeshua HaMashiach. Jehová es salvación, el ungido, la salvación ungida. Dígame si me estoy explicando. Y ellos le dicen, nos turbas el alma porque no nos dices con toda claridad si eres el Cristo. Y Cristo refuta aquello y dice, no, le he dicho anteriormente que soy el Cristo, pero ustedes no lo creen. Y no solamente le he dado esa pieza de evidencia que ustedes piden, que exigen de mí, que se los diga abiertamente, sino que las obras que vengo haciendo corroboran, verifican que soy el Hijo de Dios, me señalan como el ungido. Esta es una oportunidad para señalar que todas las obras que Jesús hizo, todas estas obras maravillosas de poder, llevaron una intención, señalarle como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y menciono esto porque vivimos en una época donde parecería ser que todos hacen milagros. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Yo hago milagros, aquel hace milagros, el otro hace milagros. Ven al seminario de los milagros porque te vamos a enseñar a hacer milagros. Y yo diría que de esto ser cierto, de tener a tantas personas ya equipadas, capacitadas para hacer milagros, ya no quedaría necesidad sobre la faz de la tierra. Porque los milagreros, los que hacen milagros, se dedicarían a hacer milagros para sufragar las necesidades de la humanidad. Bueno, pero explíquese un poco más, con gusto. A ver, los milagreros de la hora disfrutan citar que las obras que Jesucristo hizo, ellos también las harían porque Jesús iba al Padre. Y no solo que ellos las harían, que las repetirían, sino que las harían aún mayores. O sea que citan a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Las obras que yo he hecho, ustedes también las harán y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Cuántos han escuchado a un milagrero citar aquello una y otra vez? Bueno, si eso es cierto, si ustedes de veras lo creen, si esto es lo que el milagro y la señal tienen en mente, por favor, manifiéstense 2 o 3 de estos milagreros y alimentemos al mundo. ¿Pero basado en qué? ¿Cómo vamos a alimentar al mundo? Jesús en 2 ocasiones alimentó a las masas. Dice la Biblia que en una ocasión alimentó 5,000 hombres sin contar las esposas y los hijos. Así que podemos, echando un cálculo, decir que alimentó a que 15,000, 20,000 personas. Si las obras que Jesús hizo, esta gente la está haciendo y aún mayores, yo pongo la comida. Yo quiero que se acerque a mí uno de estos que hace las obras que Jesús hizo y aún mayores, para yo darle un caldo, una cazuela entera de frijoles negros, le voy a conseguir arroz, le voy a conseguir bistec empanizado para que el milagro tenga algo especial, ¿no? Y le voy a conseguir, vamos a decir, unos maduros. Se lo voy a llevar y yo quiero que lo multipliquen porque ellos hacen las obras que Jesús hizo y aún mayores. Es más, para que no pasen trabajo, no solo le llevo los alimentos, le llevo a los hambrientos. Nos quedamos esperando. Bueno, pero es que eso es una interpretación suya que usted le está dando al texto. No, yo estoy repitiendo lo que enseñan. Y lo estoy enfatizando porque dije y vuelvo a decir que los milagros tienen como fin señalar que Jesucristo, corroborar que Jesucristo es el Cristo. El Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el prometido. Y no como hoy se dice o suele decirse, muestra que un hombre es súper capacitado, que tiene más unción que el resto, que es un súper apóstol. Alguien dice, pero ¿de dónde saca usted esta noción de que los milagros y las señales tienen como fin corroborar que Jesús es el Cristo? Pues fíjate, lo saco de Juan capítulo número 20, versículos 30 y 31, porque estás escuchando tantas cosas acerca de milagros y sanidades y señales, pero no te llevan al texto, porque de llevarte al texto tendrían que mostrarte cosas como esta. Y te darías cuenta que una señal, que un milagro, que una sanidad jamás tuvo ni tiene el propósito de exaltar a un hombre, sino señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la propiciación por nuestros pecados. Que quede claro eso.
¿Por qué lo sé? Juan capítulo número 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Calcule usted de escribir todo lo que Jesús hizo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que se habla de las señales que Jesús hizo para que creamos cualquier cosa, no, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito del milagro, de la señal. ¿Me estoy explicando, amados? Entonces Jesús le dice a estos judíos abiertamente: yo soy el Cristo. Y cuando no se lo está diciendo con los dichos de su boca, el Señor enseña que se lo está diciendo a través de estas señales que Él hizo, porque Jesús hizo cosas que nadie las había hecho antes que Él. Por ejemplo, entre los judíos se decía que de la persona ser tomada por el demonio y el demonio causarle sordera, dejarlo mudo, aquello no tenía remedio, porque ellos ministraban la liberación preguntándole al endemoniado: ¿cómo te llamas? Pero si el demonio dejaba a la persona sin poder hablar, entonces tenía que quedarse poseído. Esa era una enseñanza típica de aquella hora. Por eso usted nota que cuando Jesús le ministra a un sordo mudo y lo deja perfectamente sano, dice la Escritura, lo ha hecho todo. Inclusive ha hecho lo que nosotros pensábamos que era imposible. Cuando hizo aquello que aquella generación pensaba que era imposible, ¿sabe qué se les ocurrió? Hablando de juicio injusto, se les ocurrió decir: es por Beelzebú. Que echa fuera a los demonios. Mantenga en mente lo que les dije. Si su juicio no es justo, si usted juzga injustamente, se priva de privilegios y bendiciones. Pues si es así, no juzgo. No, es que si no juzgas, tampoco vas a tomar en ocasiones la decisión adecuada, apropiada, y también te privas. Así que no puedes librarte, no puedes zafarte del peso de responsabilidad que todos tenemos. Esto es que tenemos que examinar, tenemos que juzgar. Es más, me atrevo a decir, como he dicho en muchas otras ocasiones, juzgamos muchas veces todos los días, porque es que así nos diseñó Dios, de esta manera nos hizo Dios, para que examinemos, pesemos las cosas y decidamos. ¿Es cierto eso? Por supuesto. Y el ejemplo que he dado en diversas ocasiones, y que parece ser que a ustedes les gusta, es que usted va por este lado del bulevar de la calle, por la acera, y ve a alguien que no tiene buena pinta. ¿Saben lo que es pinta? Claro. Y usted se cruza al otro lado de la calle. Usted no juzgó, ¿no? ¿Cuántos han hecho eso? Entonces, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús dice: ya tienen dos piezas de evidencia. Número uno, que les he dicho abiertamente que soy el Cristo y no lo creen. Y la segunda, las señales que vengo haciendo que corroboran que yo soy el Cristo. Porque no son señales cualquiera y sencillas, estamos hablando de señales extraordinarias. Porque como comencé a explicar, dígame usted dónde está la persona a quien usted le lleva 2 o 3 pedazos de pan, 2 o 3 pececillos y alimenta a 15,000, 20,000 personas. ¿Dónde están? ¿No se da cuenta que es puro alarde? Bueno, yo he visto una sanidad más que otra, pastor. Yo no estoy negando aquello. Yo estoy hablando del alarde, de la altivez y de no explicarle al pueblo si señal han visto. Si señal ha tomado ocasión, no es para que pongan la vista en mí. ¿No fue eso lo que explicó Pedro? Cuando el cojo de nacimiento fue sanado, dijo: ¿qué hacen ustedes poniendo la vista en nosotros? Como que por poder nuestro, excelencia nuestra, algo nuestro, este hombre se ha levantado. Dios le confirmó el nombre de Jesús. Pero los de hoy guardan silencio, y no solo guardan silencio, sino que le dan la vuelta al asunto y empiezan a alardear, a decir: soy esto, soy lo otro, tengo este poder, y no solo tengo, sino que si vienes a mí te doy de lo que tengo. Y entonces te cobran por seminarios de milagros y de unción y capacitación de aceite
traído de Israel. ¿Estoy diciendo lo cierto? 2 piezas de evidencia. Porque para juzgar necesitamos evidencia. ¿No es cierto eso? Vamos a ver si encontramos otras piezas de evidencia que ellos tenían, que entonces dice a grito que juzgaron injustamente y por lo tanto se privaron a sí mismos de bendición y privilegio. A ver, en Juan capítulo número 3 usted encuentra que Nicodemo, hombre que pertenecía al Sanedrín, se acercó a Jesús de noche. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No un cualquiera, un principal, un hombre conocedor del texto bíblico, de la Escritura. Este vino a Jesús de noche. ¿No le parece peculiar eso? Porque si usted es conocido, si usted es destacado y de repente se acerca a este predicador que anda por nuestra ciudad, alguien podría decir, te has hecho discípulo. Pero fíjese, se acerca a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido, ¿sabemos? ¿A quién representa él que se atreve a hablar así? ¿Por qué no dijo, sé, me consta, a mí me parece? Sabemos que has venido de Dios como maestro, pero ¿por qué como maestro? Si un hombre como este sabe que la gente que fue usada con el poder de Dios para hacer cosas maravillosas fueron los profetas. No que un profeta más que otro no tenía la gracia y la capacidad impartida por Dios de instruir, pero esa gente que se destacó en manifestaciones del poder del Espíritu Santo, nosotros sabemos que son los profetas. Yo entiendo, es mi parecer en el asunto, dígame usted lo que usted entiende, lo que usted ve, que el Sanedrín consultó y decidieron mandar a Nicodemo para sondear, para investigar. Y le dijeron, cuídate de no llamarle profeta, porque si le llamas profeta, entonces estamos hundidos, quedamos atrapados con los dichos de nuestra boca, porque recuerda lo que dijo Moisés, que de entre nosotros, un hermano, uno de los nuestros, Dios levantaría profeta como él y que a él tendríamos que escuchar. Entonces, con mucha sagacidad, con mucha astucia, no usa la palabra profeta, sino que le dice rabí, maestro. Escuche, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿qué dice Deuteronomio 18:15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que estaban esperando a un profeta. Usted lo ha leído en el Nuevo Testamento. ¿No será este el profeta? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el precursor? Ahí dice, eso son interpretaciones suyas. Bueno, entonces dígame por qué en Hechos 3:22 Pedro cita esto para describir, para hablar de Jesucristo. ¿Y por qué lo usa Esteban en Hechos 7:37 si es ocurrencia de mi mente? Otra pieza de evidencia. Sabían que a la escena llegaría el profeta. Aún la samaritana le dijo, cuando llegue el prometido, tenemos entendido que él nos aclarará todas las cosas. Mucha evidencia. El tiempo falta para hablar de cómo se instruía, cómo se enseñaba en la sinagoga y en el templo, pero también se sabía que cuando llegara el Mesías a la escena, él haría preguntas a las que nadie podría responder por la profundidad de su conocimiento. A la edad de 12 años ya los dejaba con la cabeza dando vueltas como trompo. Y se maravillaban. Dígame si me estoy explicando. Además, recuerden que no está hablando con un hombrecillo más, está hablando con un hombre instruido, con un hombre preparado, con un hombre de letra. Es más, Jesús le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no conoces, no entiendes estas cosas?
Si usted se acerca al Salmo número 2, usted se dará cuenta que Dios le dice desde la antigüedad que el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y allí, en el libro de Apocalipsis, le vemos sobre el monte de Sión y alrededor de su persona a 144,000 que son fieles y le siguen. Y a donde él va, ellos van. Y aquello muestra que este monte le pertenece y el Señor lo tomará, porque le pertenece. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Fíjese todo el peso de evidencia que esta gente tenía. No tenían por qué escandalizarse cuando Jesús le dice: el Padre y yo somos uno, como lo vamos a leer. No tenían por qué molestarse cuando Jesús le dijo una y otra vez: soy el Hijo de Dios. Y luego los muy sinvergüenza le preguntan: acaba de decirnos si eres el Cristo, nos tienes el alma turbada. Revisionismo en ocasiones es bueno y necesario, porque en ocasiones se toma a un personaje que no fue necesariamente buena persona, tan noble como se le ha descrito, y el revisionismo, buscando primeramente la evidencia, logra mostrar que la persona no estaba tan limpia como se nos presentó. Pero la otra cara del revisionismo es la opuesta, y es la que trata de limpiar lo que no se puede limpiar. Cuando Mel Gibson hizo la película de La Pasión del Cristo, los judíos se molestaron. Y permítame aclarar antes de seguir que los que me conocen saben que defiendo al pueblo hebreo y a los judíos hasta decir no más. Pero el hecho de defender a los judíos no significa que me voy a cegar cuando están en error. Y cuando aquella película salió, la Liga de Antidifamación, ¿han oído hablar de eso? The Anti-Defamation League. Ahora sí, es que se me olvida que ustedes son americanos. Dijo que no, que la película tenía un mensaje brutal porque hacía de los judíos homicidas. Y que ellos no mataron a Cristo. Pero Pedro cita el Salmo 2. Y dice que en el complot participaron Herodes, Poncio Pilato, los judíos y los gentiles. Y no me importa lo que digan los gentiles, ni la Liga Antidifamación. Sí participaron. Dije y vuelvo a decir, los he defendido hasta buscarme dolores de cabeza. En una ocasión, por decir, amo al pueblo judío, se levantó una familia y jamás la he vuelto a ver. Porque en ocasiones, por no decir en muchas ocasiones, entre nosotros hay gente antisemita. Y yo no me cuento o no tengo membresía en ese club. Pero el peso de evidencia señala que a la escena, que a Israel llegaría el Hijo de Dios. No un cualquiera. Verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Wow. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No se lo pierda, que ahí viene. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que
en Él confían. Pero fíjese, pastor, que la palabra homicida es fuerte. Pues busque Mateo 22:7, porque allí Jesús describe en aquella parábola al pueblo como homicidas. Y en otra ocasión le dice a unos judíos que estaban atentos a lo que él estaba enseñando y que de hecho le acusaron de ser un bastardo. Ustedes dicen que son linajes de Abraham. Yo entiendo que son descendientes naturales de Abraham, pero en lo espiritual buscan hacer las obras de vuestro padre, el diablo, que es homicida desde el principio. Y ustedes en su corazón llevan ese deseo. Fíjese lo peligroso del revisionismo, de uno no estar atento al texto, de uno dedicarse a buscar los mejores escritos y datos posibles, porque entonces uno termina creyendo cualquier cosa. Además, el profeta del reino, el profeta del Mesías, Isaías, habla con toda claridad, capítulo número 9. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nótese el principado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese título le queda grande a toda persona, vida y por haber, excepto al Hijo de Dios. Esos títulos, por Dios. Oh, pastor, es que simplemente está describiendo lo típico de los judíos, que Daniel significa esto y Josué significa esto otro. No. Él está hablando de una persona en particular. Y esa persona es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pase una vez más, regrese a Juan capítulo número 10. Porque yo pregunto, con todas estas piezas de evidencia que tienen en sus manos, ¿cómo se les ocurre echar mano de algunas piedras para apedrearle? Lea conmigo. Verso 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata o las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora va a pronunciar algo que los alborota. Yo y el Padre uno somos. Le están preguntando, decláranos, déjanos saber abiertamente si eres el Cristo. Y cuando se lo dice, empiezan a buscar piedras. O sea que en su mente le hicieron juicio a Jesús y decidieron que era digno de muerte. Y por cuanto esto es lo que decidieron, hasta el día de hoy padecen y no disfrutan los beneficios, los privilegios y las bendiciones que Dios había aparejado para ellos. Y la pregunta que usted se tiene que hacer es si esto es solo aplicable a los judíos o si es algo que le sucede a cualquiera, a todos los que no juzgan justamente. Si usted no aprende a discernir, si usted no aprende a examinar las cosas que tiene ante usted, si usted se deja contaminar por la opinión de otro, si usted se lleva por los impulsos de la vida, va a sufrir mucho. Y no solo va a sufrir usted, los suyos sufrirán como consecuencia de sus decisiones. No sé si está familiarizado con su Biblia, pero cuando el Pilato buscaba alguna manera de poner en libertad a Jesús, porque decía, esto no está llegando a ninguna parte, ¿qué es esto? Dice la Biblia que se lavó las manos y dijo, soy limpio de la sangre de este hombre. Y ellos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Eso es como una maldición generacional, pastor. No, eso es como una estupidez de momento. Maldición generacional. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está fuerte eso, ¿no? ¿Qué más podía hacer el Señor? ¿Qué más podía hacer Jesús? Yo pregunto. Multiplicación de panes y peces. Resurrección de un hombre cuyas hermanas, cuando ya se dieron cuenta que el asunto estaba difícil, pero que Jesús quizás le daría un intento a aquello de resucitarlo, le dijeron, hiede. Caminar sobre aguas. Está duro. ¿No es cierto eso? Sanidades que después de algunos días se perdió la cuenta. Por no hablar de uno que a 2 o 3 aquí yo sé que le gustaría mucho, el asunto de la transformación de agua en vino. Imagínese usted. Seguro estoy que de 2 o 3 de nosotros caminar el suelo de Israel en aquellos entonces le hubiésemos dicho, maestro, a mí tanto me has impactado con esto de convertir el agua en vino que yo te voy a traer unas monedas que tengo aquí que creo que son de aluminio, yo no sé, conviértemelas en oro. Jesús hizo cosas maravillosas. Jairo estaba desesperado. ¿Cuántos han tenido un hijo o una hija enferma? Levante su mano. Como se pone el corazón, ¿eh? Y la Biblia dice de la chica que agonizaba. Y este principal de la sinagoga fue y se postró. No es cosa fácil para un hombre que ha estado en autoridad, que manda y ordena, postrarse. Pero a veces lo que uno no hace por sí, lo hace por un hijo, lo hace por una hija. Y se postró y le dijo, ayúdanos. Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. La niña se incorporó y le dijo a los padres, denle algo de comer. El centurión, jefe de 100, acostumbrado a mandar, a ordenar. Y fíjese que no buscaba algo para sí, sino para su siervo, para su criado. Jesús le dijo, bien, vamos a tu casa. Y dice, no, sí, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Y sanó. La sirofenicia, perdiendo ella la mente al ver la condición de su hija poseída, tomada por un demonio. La viuda, que ahora lo único que le quedaba a su hijo, también murió. Y como dijo Juan, tantas otras señales que Jesús hizo que no quedó espacio para colocarlo todo. ¿Cómo es posible que se les ocurra después de esto echar mano de las piedras? Verso 30, ya termino. Yo y el Padre uno somos. Impresionante la obra de Jesucristo. Porque de tú y yo decir 2000 años atrás más o menos, en el territorio hebreo, yo soy un hijo de Dios, te hubiese costado la vida. Cargos, blasfemia. Pero ahora dice la Escritura que Él gustó la muerte por todos nosotros, para así llevar hijos a la gloria, y dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lea la carta a los Hebreos, maravillosa. Entonces Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.
Volvieron, diga conmigo, volvieron. No lo escuché. Parece que ya anteriormente estuvieron cerca de... Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les responde: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Fue la alimentación de las multitudes la que les provocó esto? ¿Fue la resurrección de Lázaro? Dígame, ¿cuál de ellas es la que me hace merecedor de la pena capital? Ellos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero ¿qué dice la Escritura acerca del Mesías? ¿Y ellos sabían esto? O sea que es como usted ha dicho en diversas ocasiones, no hay cómo ganar. Con esta gente, con este individuo, con mi esposo, con mi esposa, contigo no hay cómo ganar. ¿Cuántos han usado esa frase? Y hasta hoy sufren las consecuencias. Cuando el Señor viene atrayendo a su vida a usted, cuando le pone en conocimiento de ciertas cosas, es para que usted discierna, es para que usted examine y juzgue debidamente. Yo he visto a personas llegar a ciertas conclusiones, reconocer que a la conclusión a la cual, o a las conclusiones a las que han llegado están erradas, pero entonces en su soberbia insisten en ese camino. Porque si en ese momento que uno dice, me equivoqué, juzgué mal, uno se arrepiente, pero es que te toma la soberbia, te toma la altivez y en vez de arrepentirte dices, no, por ahí me voy. Y te privas de privilegios, de bendiciones, de ventajas, de provechos. Qué triste, ¿no? Fíjese cuán maravillosa la obra de Jesucristo, que cambió por completo para siempre esto de llamarse Hijo de Dios. Ahora, como dije anteriormente, el pueblo hispanoparlante tiene sus bases en una de dos creencias. El más moderno, en ateísmo. El otro día nos entrevistaba el ministerio del Berean Call y el hermano, pensando que estamos todavía, pienso yo, en el 1975, me dijo, me imagino que tienes gran lucha allá con los hispanos y la idolatría, porque ese es el gran problema del mundo hispanoparlante, ¿no? Dígole, bueno, ese fue el gran problema que enfrentó la iglesia evangélica o protestante años atrás. Pero en mi experiencia como pastor, ahora me ha tocado hablarle a muchas personas acerca de por qué se consideran ateos. ¿Por qué dicen Dios no existe? Y se sorprendió el director del ministerio Berean Call. Me dice, espérame, porque me sacudes el piso, me mueves el piso. Así que el problema sobresaliente no es la idolatría. Digo, bueno, yo no estoy diciendo que aquello desapareció, pero hay toda una generación de hispanos que creció escuchando evolución, darwinismo, comunismo, socialismo. ¿Cuántos se dieron cuenta que eso se ha regado por toda Latinoamérica? La teología de la liberación. Yo recuerdo 26 años atrás, en un vuelo a Guayaquil, el individuo que iba al lado iba leyendo la teología de la liberación. ¿Cuántos han oído hablar de la teología de la liberación? Ah, sí, ese es el ministerio que echa fuera demonios, ¿no, pastor? No, eso nada tiene que ver con los demonios. Eso es socialismo. Tapado, forrado con la palabra teología. Fíjese cuánto ha penetrado aquello en Latinoamérica. El Ecuador de hoy no es el Ecuador que yo conocí 26 años atrás.
por no hablar de Venezuela, por no hablar de Bolivia, y así sucesivamente. Ahí dice, pero ¿estamos hablando de política o de Cristo? Estamos hablando de Cristo. Pero cuando el director de Berean Call me dice, ¿qué es lo que tienes que hacer para ayudar al pueblo hispanoparlante? Tratar el tema de la idolatría. Digo, bueno, en parte tengo que hacer aquello. Pero también, parecería mentira, tengo que tratar el tema del darwinismo, evolución, ateísmo. Porque hay toda una generación de hispanos que no cree ni en Bárbara, ni en Lázaro, ni en Judas Tadeo, ni en cosas semejantes, y tampoco en Dios. Fíjense cómo las cosas han cambiado. Me dijo, me has dejado con la boca abierta. ¿Qué hacemos nosotros entonces ante tanto peso de evidencia que Dios ha dejado? Quizás usted piensa que esto se aplica solo o únicamente, exclusivamente al pueblo judío. Pero esto tiene una aplicación en lo personal, en lo individual. Y si usted amigo, usted amiga, se sienta aquí y escucha esto que acabo de presentar, si ha estado atento, ahora usted también tiene que tomar una decisión. Yo le he llevado a la Escritura, he tomado el tiempo de leerle los versos bíblicos que corroboran que Jesucristo es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la propiciación no solo por nuestros pecados, o sea, los que ya somos creyentes, sino por los del mundo entero. ¿Y qué exige Dios de ti ahora que te ha mostrado todo esto? Que decidas. ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Crees que Jesús es el Cristo? O como te dice el maometano, es un profeta más. Paz sea Jesús. ¿Qué crees? Es una pregunta válida. Jesús se la hizo a los discípulos. Él le preguntó a los discípulos, ¿qué están diciendo las personas acerca de mí? Sondeó, buscó saber. Y ellos dijeron, unos por ahí andan diciendo que tú eres uno de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y la gente estaba, cada uno llegando a su propia conclusión. Pero tú, amigo, que vienes del mundo del ateísmo, que vienes del mundo de la idolatría, que quizás has visitado una iglesia, pero lo has hecho rutinariamente, religiosamente, sin entender verdaderamente el propósito del Evangelio. Y el Evangelio es en realidad algo tan sencillo. La palabra quiere decir buenas noticias, y aquí está la buena noticia, que siendo tú y yo pecadores, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, Dios, estando nosotros en aquella condición, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, pasa de muerte a vida, porque la totalidad de sus pecados son perdonados. Ese es el Evangelio. A su nombre, gloria. No hay otro evangelio. Las religiones del mundo, todas están basadas en obras. Todas. Pero el evangelio no. El evangelio te habla de la gracia de Dios, de cómo por la gracia de Dios Cristo gustó la muerte por ti y por mí. Los padecimientos a los que Él se sometió no fue porque los merecía, sino porque los merecíamos tú y yo, y Él decidió tomarlos sobre su persona. Así que ahora estás tú en la posición que se encuentra toda persona que escucha una justa, genuina y clara presentación del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Creerás o le descartarás? Yo pido que la iglesia incline su cabeza. Posiblemente entre nosotros se encuentren amigos. Y digo amigos porque quizás hasta hoy no habías escuchado el Evangelio.
y no se puede pasar a ser parte de la familia de Dios hasta que no se nace de nuevo. Y no solo entre nosotros, sino escuchando a través de internet, en el ciberespacio. Posiblemente también tengamos amigos, amigas que ahora enfrentan la misma pregunta, la misma decisión. ¿Qué pienso, qué opino acerca de Jesús? Si en tu mente, en tu corazón, el asunto ha quedado claro, o sea, tú entiendes que Jesús es el Cristo, que murió por tus pecados y que Dios lo resucitó para tu justificación gratuita, si hoy por primera vez crees esto, la Escritura dice que has pasado de muerte a vida y que la totalidad de tus pecados son perdonados. Pero si tú dices, bueno, yo creo que fue buena persona, que fue un gran profeta, tremendo maestro, pero eso de morir por mis pecados, no creo eso. Pues tú sigues perdido. Y cuando digo perdido estoy hablando de perdición perpetua. Que si tus días concluyen, ya no hay otra oportunidad. O al concluir tus días no hay otra oportunidad. Ahora, si tú has creído en tu corazón por primera vez hoy, en esta hora, que Jesús es el Cristo, Jesús te dice que debes identificarte públicamente con Él. ¿Dónde está eso?, pregunta alguien. Jesús dijo, si alguno se avergüenza de mí, de mis palabras, yo me avergüenzo de esa persona. Pero si alguno me confiesa delante de los hombres, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Por eso es que te pregunto, amigo, amiga, si has creído hoy, en este día, si es tu primera vez creyendo esto, y quieres identificarte públicamente con Jesús, te invito a que levantes tu mano ahí donde tú te encuentras, y así estarás cumpliendo con el requisito del Señor. Habrá alguien aquí que levanta su mano y dice, hoy he creído en Jesús. Y usted allá también, en su casa, donde está viendo esta transmisión. Veo su mano, Dios le bendiga. Habrá alguien más que levanta su mano. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Veo su mano, veo su mano. Gracias. Usted que levantó su mano, allí donde usted se encuentra, póngase de pie, por favor. Y regáleme un momento de oración con usted. Allí donde usted se encuentra. Vamos a orar. Le pido a la iglesia que nos apoye, que nos secunde en oración. Usted que se puso de pie, diga así conmigo, por favor. Dígalo en alta voz. Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día. Entiendo que mi pecado me separa de ti. Pero en esta hora he comprendido que Jesucristo vino al mundo a morir por mi culpa y por mi pecado. Creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, y que su sangre derramada, rociada sobre mi ser total, me limpia de todo pecado. Hoy nazco de nuevo, paso de muerte a vida. A partir de hoy tengo la dicha de decirle a Dios, eres mi Padre, porque en esta hora Dios me adopta. En el nombre de Jesús, te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la familia del Señor. Dios les bendiga. Qué bueno. Claro está, alguien dice, yo no sabía que era así el asunto. Pues sí es así. Pueden sentarse. Sí es así. Es muy sencillo en realidad, pero Dios quiere que nos identifiquemos con su Hijo públicamente. Y a partir de este día, no solo los que se pusieron de pie, sino aquellos que han sido como agentes secretos del Evangelio. Stand up and be counted. Déjele saber a otros que Jesucristo es su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios. Vamos a recibir las ofrendas de la tarde. Vamos, póngase de pie y de una...
Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.